quiero que usted se internalice, usted piense cuántas veces usted ha tenido temor, ha tenido miedo y se ha escondido. Pensando, tengo miedo, me escondí, pero del miedo que yo te voy a hablar es diferente. El significado de miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o, oiga bien, imaginario. Y también tengo otro significado que me gustó mucho, que dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que usted desea. O sea, que tengo ahí, si usted se fija, dos significados. Uno es que me estoy imaginando algo peligroso y otro es de que tengo miedo de que no ocurra lo que yo quiero que ocurra. Y eso nos ha sucedido a todos. El que me diga a mí que no ha tenido miedo, por favor no mienta. Las mentiras no son de Dios. En la Biblia leemos de muchas personas que por una razón u otra tenían miedo. No tengas miedo. Es el mandato, oiga bien, más repetido en la Biblia. Mire si es el mandato más repetido en la Biblia, que lo dice 365 veces. Una por día. O sea que me quiere decir a mí que todos los días usted tiene miedo. Por cualquier razón usted tiene miedo. Y a lo mejor usted dice, no, pero es que el miedo es que, ay, me asusté de algo. No. Hay diferentes tipos de miedo. Y yo sé que si usted llegó a la casa de Dios hoy y que la primera vez que usted vino a la casa de Dios, usted tuvo miedo. Porque usted no sabía qué iba a pasar. La primera vez que usted va a una iglesia, usted viene como que, oh, ay. Usted se sienta en una esquinita con ese, ay, ¿qué va a pasar? Deja beber, que nadie me vea. Hay gente que viene y se sienta, se esconde para que la pastora o el pastor no los vea o no les hable. ¿Usted no le ha pasado? O eso me pasó a mí nada más cuando yo llego a una iglesia. Pase al frente y no quiere ni pasar al frente. Acepte al Señor como su Salvador y usted ni quiere hacer eso. Usted dice, no es que tengo, porque usted, ¿qué pasó? Tiene ese temor de no sé qué va a pasar después, ¿verdad? Pero, yo con la mano mía, puedo sentir miedo consciente o inconscientemente. Y de esos son los dos miedos que yo te voy a hablar. Del miedo consciente y el inconscientemente, ¿verdad? El miedo es una de las emociones más básicas del ser humano. No se sienta mal por tener miedo. En Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas. Piense ahí sentado, un miedo, pero un miedo que usted tuvo en algún momento de su vida. O piense en el miedo que tiene ahora mismo por algo que usted está esperando. Que le digan que no o que le digan que sí, ¿verdad? Es una emoción que cumple un papel fundamental de supervivencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si vivieras sin miedo? Solo existe una posibilidad, moriríamos. Si usted no tuviera miedo, usted muere. Sin miedo, viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. Nuestro gran problema con el miedo es que convivimos con miedos disfuncionales. Lamentablemente hemos asociado eventos
incómodos que hemos vivido con el dolor, y eso es lo que nos lleva a vivir en desbalance. Estoy leyéndole para entrar en lo que quiero primero. Si te hago una pregunta simple como ¿cuándo aprendiste a caminar? Tan solo eras un bebé. Vamos a llevarte a esa etapa de tu vida. ¿Cuántas veces te caíste? Cuando tú estás aprendiendo a caminar, ustedes ven los bebés, aquellos que no se acuerdan cuando eran bebés y se cayeron, muchas veces. Ustedes ven que el bebé se para, camina y se cae, se para, camina y se cae, porque no tiene miedo. Mi hija, Ariana, voy a poner un paréntesis aquí, ella ha sido siempre bien arriesgosa. Y ella, los hermanos bajaban, donde nosotros vivíamos era como un cuarto piso en Puerto Rico. Y yo los dejaba bajar abajo. Usted sabe que usted los deja ir a correr bicicleta, yo velándolos, porque eran dentro de un condominio y yo los velaba. Y ella se montaba en las bicicletas de 2 ruedas, no de 4. Y se caía. La primera vez llegó toda pelada, pero las rodillas llenas de sangre, una cosa. Y yo la regañé, pero ¿por qué tú haces eso? No lo vuelvas a hacer, ¿qué es eso? Pregúnteme cuántas veces yo le dije y ella volvía hacia lo mismo. Siempre que bajaba y le prestaban una bicicleta, ella se montaba, ya no le importaba. Ella no le importaba. Y así es un niño. Y así hace usted. Así hace usted. Pero a pesar del miedo que sentías, te levantabas y los volvías a intentar hasta que dominaste el balance y lo lograste, como los niños. Cuando usted empezó en los caminos, usted vino con miedo. Usted vino con un temor, ¿verdad? Y usted decía, ¿cómo lo hago? Y cuando usted tiene un ministerio o cualquier cosa, va para un trabajo, usted lo va a preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pero llega el momento en que tú te sientes tan confiado que vas a caminar. Porque vas a ir aprendiendo cómo lo vas a hacer. Dios te va a ir llevando cómo lo vas a hacer. Lo malo es que lo lleves sin Dios. Lo malo es que quieras aprender sin Dios a la mano. Pero ¿sabes por qué lo lograste? Porque lo hiciste en un estado de inocencia. A esa edad no podías asociar ese miedo a caerte con eventos de dolor de algún pasado. Eso pasa con los niños, como le dije. Los niños se caen y lo hacen porque tienen la inocencia. Un niño se puede asomar por la ventana y no tiene miedo si se cae o no. ¿Por qué usted cree que ellos caen en piscina y se ahogan? Porque no tienen la inocencia de que se van a ahogar cuando no saben nadar. Porque tiene la inocencia. Pues esto pasa, este es un tipo de miedo, el que tú lo haces inocentemente. En el Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. ¿En quién está poniendo usted su confianza cuando siente esos tipos de miedo? La diferencia de lo que pasó en el huerto del Edén es que Adán tuvo un miedo con conciencia. Él sabía que había desobedecido las instrucciones de Dios y por eso se atrevió a decirle a Dios cómo se sentía emocionalmente, con miedo. Y como se veía descubierto ante su presencia, por eso usó la palabra desnudo. No sé si usted está entendiendo lo que yo le quiero decir. Cuando Adán lo hizo inconscientemente, sabiendo que ya Dios le había dado instrucciones, él lo hizo y ya Dios le había dicho. Y eso pasa con usted. Dios le ha dicho y usted lo hace. ¿No es verdad? Y después entonces se esconde. Y Dios llamándote porque tú estás escondido, porque sabe que hiciste algo mal. Y le dices a Dios, es que estoy desnudo. ¿No? ¿O estoy mal en eso?
Eso lo hemos hecho. Tenemos cosas que no debemos de hacer conscientemente para tener ese tipo de miedo, sabiendo lo que Dios te dijo. Y después estás escondido, apartado, ahí en tu cuevita. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Descubiertos, sin la presencia de Dios. ¿Yo he sido la única? Cuando el profeta Elías se enfrentó al rey Acab, su esposa Jezabel estaba tan furiosa que amenazó con matarlo. Y me encanta esa historia. Usted dirá, siempre la pastora lo pone, pues es que me encanta. Elías le tuvo miedo y huyó al desierto. Un profeta de Dios. Y tuvo miedo. Y huyó al desierto. ¿Qué más usted? La Biblia nos dice que incluso oró a Dios para que muriera por temor a la ira de Jezabel. Afortunadamente Dios le dio a Elías la fuerza y el consuelo para continuar haciendo su obra aún frente al peligro. O sea que cuando usted hace las cosas sabiendo lo que Dios le dijo, todavía aún tú le dices a Dios, no sirvo, hice esto mal, y Dios todavía te da las fuerzas para que tú salgas de ahí. Pero hoy te pregunto, ¿cuál es tu tipo de miedo hoy? No estoy aquí para juzgarte, no estoy aquí para decirte, tú sabes, tú y Dios. ¿En qué estás batallando? En la vida utilizarás dos tipos de miedos, como te dije, para aceptar tu condición. El miedo inocente, inconsciente. Ese es el miedo inocente, que es el inconsciente. El que te hablé, que tenemos cuando niños y que pasan las circunstancias, ¿verdad? Que es parte de tus emociones. Oye bien, que es muy normal sentir en el momento de tomar algunas decisiones importantes, de comenzar nuevos proyectos, de sentirte desprotegido. Ese es el miedo inconsciente. Porque ese es el sentimiento que despierta todos tus sentidos para ponerte alerta ante algún riesgo o peligro. Pero también experimentarás el miedo consciente. Cuando sabes que has hecho mal y este despierta tu conciencia para que recapacites y hagas lo correcto. Nadie es perfecto. Está el miedo consciente y está el inconsciente. El inconsciente es lo que te va a suceder si tú vas a un trabajo, vas a tener, como te dije, cuando te entregan un ministerio, vas a aprender a guiar. Ese es el miedo inconsciente cuando te paras al frente, cuando te dan un micrófono, ese es el inconsciente. Pero el consciente es cuando sabes que Dios te dijo, o que te dicen, no pases el pare porque te va a dar un carro, un cantazo, no te tires, no te trepes arriba y te tires porque te vas a matar, no te tomes estas pastillas porque te vas a dormir. ¿Ve las diferencias? Y hoy yo te pregunto, ¿cuál miedo tienes tú? ¿En cuál miedo estás batallando? ¿El inconsciente o el consciente? Porque siempre va a haber la batalla. Para los dos tienes que estar presente, que Dios tiene que estar ahí. En los dos tienes que estar ahí. Cuando te dicen una enfermedad, ¿ves? O te dicen no hagas esto porque te puede causar la enfermedad. La diferencia. Consciente, inconsciente. Pastorales. Que te digan, no, pastor, no puedes comer porque, ¿verdad? No puedes comer porque estos alimentos te causan
¿sabes? No puedes comer, te causan efecto a lo que tú tienes. Ya te lo dijeron, pero tú te los comes conscientemente. Pero está entonces aquí Pastor Gabriel, que no sabe que esos alimentos le van a causar enfermedad y se los está comiendo. Y ahí, cuando le dice, ese es el inconsciente, ¿ves? Le dicen, después te dicen, no, es que no lo puedes hacer. Ah, ok, ya soy consciente. ¿Ven la diferencia? Quiero llevarlos así para que vean la diferencia del miedo, consciente e inconscientemente. El miedo que sostenía Adán versus el miedo que usted tiene. Están calladitos hoy. Nadie es perfecto, como te dije. Nadie es perfecto. Aquí el único perfecto es Dios. Algunas veces utilizamos el miedo conscientes de que hemos fallado. Pero ese es el miedo que nos hace reconocer nuestra vulnerabilidad y nos acerca a Dios. Ese es el miedo que me acerca a mi Padre. Cuando entonces hago ese miedo conscientemente y a veces inconsciente, pero llega a ser consciente, porque primero lo hice inconscientemente y después me voy al consciente. Entonces, ese miedo me causa ir a donde mi Padre y pedir perdón. Hay gente aquí que tiene que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Pedir perdón no te va a quitar un canto, ni se te va a caer la mano. ¿Por qué somos tan fuertes en eso? Hay que reconocer cuando tenemos que ir a donde el Padre pedir perdón y cuando tenemos que ir a donde una persona y pedir perdón. Porque yo puedo ir donde mi Padre y pedir perdón, pero si no le pido perdón a esa persona, de nada vale. Porque mi Padre me lo dijo. Aquí está. Aquí está todo lo que usted tiene que hacer. Todos los 365 días del año me está diciendo, no tengas miedo, porque yo estoy ahí, yo te sostengo, yo te llevo de la mano, yo te doy salud, yo te doy todo lo que quieres y lo que yo quiero. ¿Y qué tú le estás dando a Dios 365 veces al día? Te pregunto en esta mañana, ¿qué le estás dando a Dios cada día? Pero hoy Jesús nos ha dado unas nuevas llaves. Dame eso, Naya. Para vivir una vida libre sin miedo. Porque Él quiere que salgamos de aquí con paz, con toda esta paz, que proviene de Él. Toda la paz que proviene de Él, los 365 días. Y le quiero decir que esto tiene dos partes. ¿Cómo es que se llama? Esto es una serie, esa es la palabra, serie. Esta es la primera, nos pierde la segunda, que es el mes que viene. Porque hoy te entrego una llave. En el otro te voy a dar otra cosa. Y no vengas por lo que te voy a dar. Porque yo no tengo nada para darte. El que es Dios. Pero la enseñanza la vas a ver como quiero que la veas, como Dios me la reveló a mí. Sí, porque si digo eso se llena la iglesia. Y hoy yo quiero que tú pierdas el miedo.
y que si tuviste miedo o antes de hacer las cosas sabes lo que Dios dijo, pues no lo haga porque te está dando la gana de tener miedo. Hay gente que le gusta vivir así. Hay gente que le gusta vivir. Porque está bien que yo tenga un miedo inconscientemente, pero conscientemente toda la vida teniendo un miedo porque hago cosas que no tengo que hacer. ¿Cómo usted vive así? Por eso es que le dan ataques del corazón a cualquiera. Por eso es que usted se enferma y está siempre enfermo. Y usted ni duerme pensando en cosas que no tiene ni que pensar. Mire, vive en la paz de Dios. Vive esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la da solamente el Padre. Porque por eso te dice, todos los días, 365 veces, no tengas miedo, porque Él sabía lo que íbamos a vivir. Él sabía cómo ibas a vivir. Voy a cerrarla ya. Mi mensaje es corto, pero voy a proseguir después. Gracias a todos los que estuvieron conectados, así que hoy quita de ti el miedo, inconsciente y conscientemente. Los bendigo. Así que hoy